Hola a todas, a todes, a todos. Soy Lía García. Nací y crecí en la Ciudad de México, activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans, las comunidades queer y de la disidencia sexual. Me he formado a lo largo del tiempo como educadora y me he dejado atravesar por el arte, específicamente por el performance como una práctica política y de resistencia. Es importante que las personas trans toquemos la puerta de la universidad. Hoy en día en México ya somos muchas, muches y muchos quienes estamos en la universidad luchando por erradicar la discriminación, la transfobia, el racismo y reclamando un espacio donde podamos hablar en primera persona. Ese fue uno de los objetivos por los cuales yo decidí llegar a la universidad, porque no me gustaba la forma en la que nos estaban tratando dentro de las universidades, desde la sociología, desde la psicología, desde la educación, desde la antropología, incluso desde la medicina, siempre hemos sido el objeto de estudio, el objeto que se tiene que analizar, las subalternas. Y es muy fuerte ese lugar porque es un espacio que nace de una postura de poder. Empecé a pensar que yo tenía que hacer la escuela un espacio diferente para mí y para las personas que me conocían. No tenía idea de si lo que yo estaba haciendo iba a transformar todo el sistema, pero creo que para mí era muy importante dejar esas huellas y que se supiera que una persona trans empezó a contar otra historia de la escuela. Yo llegaba a los pasillos, tenía que transitar por varios pasillos antes de llegar al salón de clases en la escuela de pedagogía y saludaba siempre a mis compañeras, a mis compañeros, les regalaba una sonrisa, les regalaba un abrazo. Me gustaba mucho abrazar a las personas en los pasillos de la escuela porque me quería oponer todo el tiempo a lo que yo vivía en la escuela, ¿saben? O sea, llegar a la escuela cuando era adolescente, a la secundaria, y tener que ocultar mi dolor, tener que tragarme las lágrimas, tener que ser testiga de cómo me crecía un nudo en la garganta porque no podía sacar el llanto de todo lo que estaba viviendo, esa violencia, esa transfobia, ese racismo, se convirtió en la contrahistoria, como yo lo llamo, cuando yo llegué a la universidad. Entonces yo siempre llegaba a mis clases con vestidos bonitos, siempre llegaba maquillada, con colores muy alegres, porque siempre me ha gustado maquillarme. Eso creaba otras estéticas, eso creaba otras texturas, eso creaba otras imágenes en medio de un contexto que oferta dolor, que oferta violencia, que oferta desapariciones y que a través de la transfobia y del racismo construye las maneras en las que tienen que actuar las personas. Entonces, sí, el maquillaje se convirtió para mí en una resistencia política. Mi rostro es el primer espejo a partir del cual las personas me reconocen y mi rostro pertenece a mi cuerpo. Entonces, creo que así empezó mi militancia pedagógica. Recuerdo un momento muy especial, era mi cumpleaños y decidí hacer una fiesta de cumpleaños para mí en casa de una de mis amigas, por supuesto, porque en mi casa resultaba bastante complejo porque tanto mi madre como mi padre como mi hermano estaban comenzando a comprender quién era yo. Y les resultaba bastante incómodo porque, por supuesto, desde muy pequeña, con toda la fragilidad que implica ser niña, ser niña, ser niño en nuestros contextos latinoamericanos, siempre marqué la diferencia y siempre me escapé de los deseos y de las expectativas que tenían tanto mi madre, mi padre y mi hermano para mí. Entonces recuerdo ese momento, estábamos celebrando mi cumpleaños número 21 y mis amigas me ofrendaron unas palabras muy hermosas en aquel cumpleaños.
ellas me dijeron que cuando estaban conmigo sentían mucha ternura. En ese momento, la ternura para mí era una emoción vinculada a mi abuela y vinculada a mi madre. Así es como yo había aprendido que la ternura era la ternura. Y entonces yo empecé a hacer mías esas palabras, cada día con más fuerza y más fuerza y más fuerza. Estar con Lía es sentir ternura. Y es esa niña que parece que quiere ir a una fiesta. ¿Y cómo puede entonces Lía hacer de la ternura una práctica política, una práctica pedagógica y una práctica performática y una práctica poética, que son los espacios de resistencia que a mí me interesan? Se hace presente a través de lo inalcanzable. Después de que una mano ajena les brotó en el cuerpo. Soy la clase de profesora que decidió fue estatada. Podremos dormir, podremos ir a otras personas. Flores, antes de ser de miedo, son de juicio a todas las personas que ¿Y de qué educación estoy hablando? Estoy hablando de la pedagogía de la ternura, que es mi propuesta personal, que nace de mi intimidad, que nace de mi erotismo, que nace de mi deseo y que nace de este cuerpo que soy yo, de este cuerpo que existe y que resiste. La pedagogía de la ternura se sostiene y se alimenta, por un lado, del arte-acción performance, que es una práctica artística, política y desobediente, donde lo más importante del acto artístico no es lo que hace el artista y lo que muestra el artista, como un cuadro o un dibujo o una escultura. Lo más importante es el cuerpo del artista y lo que hace y lo que produce el cuerpo del artista, la piel del artista, en el mundo, con el mundo y para el mundo. Después la pedagogía de la ternura pues también se alimenta de la política afectiva, que pues finalmente es una recuperación anticolonial de las emociones y los sentimientos, porque a lo largo del tiempo las emociones y los sentimientos quedaron muy cautivos de la psicología. Empecé a hablar de ternura radical en los salones de clases, en las clases de las profesoras. Yo decía que la ternura radical era un acto educativo, que la ternura radical era una estrategia pedagógica para intervenir en las escuelas, y el rostro de las profesoras era de mucha novedad, porque me preguntaban, bueno, pero ¿a qué te refieres cuando hablas de ternura? Porque hablar de ternura parece algo muy inocente, parece algo muy relacionado a un bebé y a su mamá, y a mí me estaban dando material para yo poder justamente desenmarcar la ternura únicamente de ese espacio de la intimidad que se teje entre una madre y un bebé. Y entonces hablar de la ternura que se teje en la intimidad que se genera entre una vida trans, este caso mi vida, y la vida de mi entorno, de todas las personas que están a mi alrededor, en las calles, en las escuelas, en los mercados, en los barrios, en las plazas. Yo quiero decirles que cuando además yo parí la ternura radical en México, el ambiente político era bastante diferente a lo que es hoy. No existían derechos humanos para la comunidad trans y la comunidad disidente como los que existen el día de hoy. No había una ley de identidad de género. Hablar de los transfeminicidios y de cómo estaban asesinando a nuestras hermanas migrantes trans, trabajadoras sexuales trans, que son nuestras hermanas que están en más riesgo, era un asunto de persecución. Quien hablara de eso, quien hiciera periodismo relacionado a las vidas trans y a la represión del Estado mexicano, automáticamente ocupaba un espacio de riesgo que le podía costar la vida. O ser activista pública
era también ocupar un espacio de riesgo como sigue siendo el día de hoy. Y el transfeminicidio para mí es una de las formas más letales que tiene la transfobia de manifestarse. La transfobia tiene muchas manifestaciones. Como decía una gran amiga brutalmente asesinada en 2016, psicóloga de la Universidad Autónoma de Puebla, Agnes Torres, a quien yo le doy voz el día de hoy y le hago un homenaje. Ella decía que la discriminación empieza por la boca. Y yo creo también que la discriminación pasa por los ojos y también pasa por el cuerpo, porque la transfobia se está manifestando incluso a través de una mirada, a través de un movimiento. Y su última consecuencia pues es justamente desmembrar los cuerpos, golpear los cuerpos, degollar los cuerpos y todo lo que hacen los agresores. ¿Y quiénes son los agresores de las mujeres trans? Los hombres cis heterosexuales. Y no sé si heterosexuales. Habría que conversar de eso, pero lo que quiero decir es que me interesa pensar que los hombres también son protagonistas del transfeminicidio. Entonces, yo di una respuesta pedagógica al transfeminicidio, a ese problema político, económico, educativo, justo trayendo al centro de la mesa el cuerpo de los hombres. Yo tenía que buscar a estos hombres, tenía que ir a trabajar con los hombres porque lo quería, lo deseaba y porque necesitaba entender por qué nos estaban asesinando, por qué nos estaban persiguiendo. Entonces, tocar la puerta de la cárcel, del hospital, de las escuelas también, por supuesto, porque las escuelas son una extensión de la cárcel, tocar la puerta de una estación de policías, de una estación de bomberos, tocar la puerta de militares, pues para mí era justamente encarar la masculinidad representada de una forma totalmente institucional. ¿Y por qué con la ternura? Porque me parece que la ternura te permite conectarte con la vulnerabilidad y conectar a un hombre con la vulnerabilidad es algo totalmente impensable e imposible. Por eso lo que crea mi trabajo también son distopías, como dice mi amiga Sara Raka, cuando mira lo que yo hago me dice es que son distopías. Son imágenes muy dislocadas porque cuando imaginamos que una mujer trans iba a estar en una cárcel de hombres y que iba a ser reconocida, abrazada, deseada, o en una estación de policías, o en una estación de bomberos, o en un hospital, que son las instituciones donde se genera más violencia hacia las personas trans. Entonces el poder de la ternura para mí es que conecta con la vulnerabilidad y con lo emocional. Y pensar la masculinidad no es sinónimo de emoción, no es sinónimo de sentimiento en nuestros territorios. Parece una prohibición que los hombres se vulneren, que lloren, que sonrían, que suelten la dureza de sus cuerpos. Entonces, cuando sucede eso, es que puedo hablar entonces de cómo el Estado perpetra violencia patriarcal, hegemónica, racista y totalmente triste, y lo digo triste porque genera tristeza, no solo sobre los cuerpos de la comunidad LGBT, sino sobre los cuerpos también de esos hombres, porque los hombres que están en esas instituciones son hombres racializados, hombres que vienen de comunidades indígenas, hombres afrodescendientes que el Estado utiliza para convertirlos en máquinas productoras de violencia. Entonces es develar un sistema dentro del sistema. Y eso a mí me pone en un lugar de riesgo muy fuerte, pero al mismo tiempo, a través de la ternura, puedo crear otros ambientes que me permitan sentirme segura. Que es muy fuerte vivir en un lugar donde no sabes cuánto tiempo te queda. La expectativa de vida de las personas trans en Latinoamérica es de 35 años. Y es muy letal y muy fuerte que tengamos una expectativa de vida tan limitada. Entonces, ¿qué estamos haciendo para no convertirnos? ¿O qué es lo que nos convierte en esa estadística, en esa expectativa de vida? ¿Y qué está haciendo la sociedad para contribuir a que esa expectativa de vida
no sea tan limitada. Y yo creo que pues también mi ternura radical es una manera de esparcir por todos los espacios posibles que las vidas trans importamos y que queda mucho por hacer para que importemos. See the crown over my head, which covers everything with its dark